Sigo con la enseñanza de los dos reinos, sería la parte número 13, ¿sí? Entonces, estamos hablando que quedó atrás el reino de Israel. Ahora, los que quieran pertenecer al reino nuevo, que es la iglesia, deben convertirse a Cristo. Recuerde que los judíos no aceptaron a Cristo como Mesías Salvador y por esa causa le han crucificado, le han matado, algunos ignorando que era el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, ahora, para que un judío también acepte y encuentre la salvación, debe recibir a Cristo en su corazón. A esto se le llama un judío mesiánico, o sea que allá acepta que Cristo murió. Hoy en día hay judíos radicales que todavía no aceptan que el que mataron allá hace 2000 años o más era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Un día lo entenderán, pero por ahora algunos están ahí radicales que no quieren aceptar. Pero hoy muchos, miles, no sé cuántos miles o hasta millones de judíos han aceptado que Jesucristo es el Señor, el que crucificaron, el que asesinaron, como les dijo Pedro en el sermón del capítulo 2 de Hechos, el que ustedes mataron, el que ustedes asesinaron, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ahora el que quiera pertenecer a este nuevo reino que es la iglesia, entonces tiene que aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Allí encontramos en Mateo 28 que da Jesús unas indicaciones ya a que se va a comenzar la iglesia. Todavía no se ha iniciado, pero ya Él les ha hablado mucho de esto. También lo encontramos en Marcos capítulo 16, indicaciones precisas sobre la iglesia, lo que deberían hacer. Y encontramos, por ejemplo, en Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es uno de los apartes que dice en Marcos capítulo 16. Y también en Lucas 24 Jesús les está recordando a ellos las cosas que pasaron, cómo a él lo mataron para que se cumplieran las escrituras, como estaba escrito de él. Muchas veces les dijo que lo iban a asesinar, que lo iban a matar, pero los discípulos nunca entendieron. Ellos creyeron que Jesucristo iba a levantar un reino, un ejército como David, iba a derrotar al imperio romano y los iba a liberar, como en los tiempos de David, el guerrero de Dios. No, ellos no entendieron. Mientras estuvieron Jesús con ellos en la tierra, vienen a entender cuando ya el Espíritu Santo viene sobre ellos y entienden todas las cosas. Por eso en Lucas 24 les está recordando, creo que el versículo 44 dice que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que cubre todo lo que es el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos habla de que Él vendría a la tierra, Él vendría a salvar la humanidad, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Allí encontramos que también en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, nuevamente les da otras indicaciones antes de subir al Padre, antes de irse para el cielo definitivamente. Cristo les da más indicaciones. Allí hay una pregunta, creo que en el versículo 6 o 7 de Hechos capítulo 1, donde los discípulos le dicen a él: ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? O sea que si iba a liberar a Israel de los romanos y establecer un reino poderoso en Israel. Acuérdense que unos discípulos mandaban a la mamá para que les echara una cuñita con Jesús y le dijeron que cuando él les fuera el rey de Israel, entonces que uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda, tal vez como ministro del Interior y ministro de Defensa, tal vez, que son los ministerios más importantes en una nación. Jesús le dijo que no le pertenecía a él, sino a Dios daré ese privilegio. Y luego ellos mismos también se lo dijeron. Y los otros discípulos se enojaron porque pensaban lo mismo y se nos adelantaron, a aquellos se nos adelantaron. Entonces Él les dice: no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos, una razón poderosa, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Por tanto, quedaos allí hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Él siempre les dijo, yo me voy, pero les envío el otro, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual vendrá en mi nombre, el cual hablará porque tomará de lo mío y lo hará saber, el cual les recordará todas las cosas. Entonces Jesús está hablando de que aunque Él se va, Él envía al Espíritu Santo, dice, el otro, el Consolador. Entonces, ahí da las indicaciones precisas Jesús sobre que deben quedarse unos días allí en el aposento alto, más o menos fueron unos 10 días. Pentecostés significa 50º día o día número 50. Jesús se le apareció a los discípulos durante 40 días, dice en 1 Corintios capítulo 15. Y 10 días que estuvieron en el aposento alto se completan 50 días. Entonces vendría el Pentecostés sobre ellos y ahí arrancó la iglesia. Ya no solamente los 12 o los 120, sino ya miles y miles y miles hasta el día de hoy.